Bueno, entonces, la idea pues es revisar, bueno, la importancia de los controladores PID, revisar cuáles son las acciones de control básicas, que fue una forma con la cual nosotros clasificamos los sistemas de control, ver la estructura de un PID, y la idea es, si alcanzamos, pues plantear el diseño de un PID por ubicación de polos, ¿no? Posterior a ello, la idea es revisar cómo se obtiene el modelo digital de un PID o el modelo digital de un PID y pues para su implementación. Y el diseño de PID es desde el punto de vista experimental, que se llama la sintonización. Esa es la temática que vamos a abordar a partir de la sesión de clase de hoy. Digamos que bueno, los controladores PID son las acciones de control más utilizadas a nivel industrial. Según la literatura, un 85-90% de los controladores que se implementan en la industria de control de procesos, ¿sí?, donde las variables pues se buscan regular o hacer seguimiento, como son variables de temperatura, de nivel, de caudal o de presión, ¿sí?, que son variables físicas convencionales, e inclusive pues control de posición o velocidad de motores básicos, tanto DC como AC. Y pues digamos que alrededor del 90% de los controladores implementados en la industria son PID, ¿sí? O bueno, o sus variaciones, ¿no? Que pueden ser solo proporcionales, o PI, o PD, o PID, o PDPD, o PIPI, ¿sí? Hay pues diferentes variaciones, pero digamos que es el controlador, por así decirlo, más completo que hay, ya que guarda excelentes compromisos de desempeño, como son buena respuesta transitoria y buena respuesta en régimen permanente, ¿sí? Entonces, se puede decir que es lo más cercano a un control ideal, ¿sí? Los PIDs, ¿no? Bueno, entonces, pues antes de entrar en detalle con lo que son el PID, pues vamos a ir secuencialmente viendo cómo se clasifican los sistemas de control de acuerdo a la acción de control. Entonces, en este sentido, pues ya nos basamos o nos enfocamos hacia sistemas de control que son realimentados, ¿no? Entonces, aquí tenemos la planta que es instrumentada, ¿cierto?, con su respectivo sensor, obviamente el driver del sistema, el acondicionamiento del sensor, y ya el sistema realimentado pues va a tener la señal del error, que es la diferencia entre la referencia y la señal de realimentación, y el controlador pues es el que nosotros nos proponemos diseñar, el cual entrega una señal de control, ¿no?, al sistema. Entonces, la clasificación de los sistemas de control, de acuerdo a las acciones de control, pues se clasifican dependiendo de cómo es la acción de control, dependiendo del error, ¿sí? O sea, lo que se busca es examinar, bueno, entonces, el controlador cómo procesa la señal del error para entregar la señal de control. Es básicamente esto, ¿no? Bueno, entonces, entonces, lo que vamos a revisar pues son hay 5 clasificaciones de acciones de los sistemas dependiendo de la acción de control. Están los controladores on-off, todo nada, bang, o de 2 posiciones, o vida o muerte, algunos dicen, sí, vive o muere, ¿sí? Entonces son los sistemas más básicos. Los sistemas de acción de control proporcional, los sistemas de control integral, que normalmente están acompañados de la acción proporcional, o sea, PI, los sistemas de control de acción diferencial, que normalmente están acompañados con acción proporcional o proporcional diferencial, los PIDs, que tienen acción de control proporcional, integral y diferencial, y hay otra categoría que son los servocontroles, ¿sí? Entonces, digamos que los servocontroladores son aquellos que buscan controlar variables físicas como posición, velocidad o aceleración, ¿sí? Entonces, por eso cuando se habla de un sistema servocontrolado, pues a través de motores,
puede ser. Pues quiere decir que en esos motores el sistema de control va a buscar controlar la posición o la velocidad o la aceleración. Se habla, por ejemplo, también de servoneumática, ¿no? Entonces, cuando se busca controlar, por ejemplo, la posición, la velocidad o la aceleración de los cilindros neumáticos o servohidráulica, ¿sí? Entonces, esa es otra categoría, ¿no? Bien, entonces, pues la idea es revisar esas acciones de control desde la más básica hasta la más completa, que es la PID, para entender las características de cada acción y utilizando pues unas simulaciones que ya tengo aquí preparadas para que ustedes observen el comportamiento, ¿no? Bueno, digamos que el primer controlador o controlador más básico es el que genera acciones de control on-off, on, bang, bang. Este controlador, pues lo que significa es que en dependencia del valor del error, ¿sí? Puede ser el signo del error, ¿sí? Pues entrega o toda la energía o quita toda la energía al sistema o a la planta, ¿no? Entonces el hecho de que, por ejemplo, si el signo del error es positivo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si el signo del error es positivo, ¿sí? Digamos que es positivo, ¿qué significa? Pues que la referencia es mayor que la señal de realimentación, ¿no? Entonces, si el controlador detecta que el error es positivo, entonces, como la referencia es más grande que la referencia, quiere decir que acá entrega toda la energía al sistema, ¿no? Ahora, si el error es negativo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la referencia es menor que la señal de realimentación, entonces aquí lo que hace el sistema es quitar la energía al sistema, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder en la señal de control es una especie de conmutación de un estado, todo o nada, dos estados de operación, ¿sí? Esa es básicamente la operación típica de este tipo de controladores. ¿Cómo se implementa el controlador? Pues muy fácilmente, si se implementa en forma análoga, ¿cierto? Puede ser un comparador, ¿no? Un comparador electrónico, muy sencillo, ¿no? Entonces, la señal de control está en dependencia de la señal del error, ¿no? Entonces, cuando el error es positivo, entonces entrega la tensión máxima, ¿no? Y si el error es negativo, se entrega la tensión mínima o negativa posible, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno que puede ser un valor de 10 voltios, ¿cierto? Que sería toda la energía de un sistema cuando el error es mayor o igual que cero, ¿cierto? Y 0 voltios, o sea, el valor más negativo, cuando el error es negativo, quitar la energía, ¿no? O puede ser al contrario, puede ser valores bipolares, más 10 voltios y menos 10 voltios, ¿sí? Básicamente uno define aquí los límites de operación, ¿no? Los límites de operación, ¿sí? El valor positivo y el valor negativo que se entrega a la salida con respecto al error. Una forma de modelar pues un sistema de control o no, pues simplemente es que la acción de control es un valor U sub 0 multiplicado por el signo del error, ¿no? Entonces la función signo pues lo que hace es entregar 1 si el error es positivo y menos 1 si el error es negativo, ¿no? Y U0 puede ser 10, ¿no? Puede ser una forma de modelar una acción de control on-off, ¿no? Bien, entonces, para ejemplificar el comportamiento de una acción de control on-off, eh, pues tengo acá un ejemplo que vamos a ir revisando para hacer la comparación de las diferentes acciones de control. Aquí tenemos un sistema de control, pues tenemos una función de transferencia a un motorcito DC, ¿cierto? Donde se le aplica un voltaje de entrada, ¿sí? De armadura. Y aquí lo que nos interesa observar a la salida es la velocidad angular, ¿sí? Entonces, un sistema de control de velocidad de un motor, ¿sí? Obviamente, este sistema es un sistema estable, ¿no? Siempre aplicamos aquí una señal de escalón. Pues la idea es que el voltaje constante, pues lo que va a suceder aquí es que el sistema va a tener un comportamiento estable en velocidad, ¿sí? ¿Sí? Los polos van a estar ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S, ¿sí? Bien, pero entonces aquí la idea es que se controle la velocidad a un valor específico, ¿no? Teniendo en cuenta que esa es la función de transferencia del sistema del motor controlado por voltaje de armadura y salida velocidad angular, ¿no?
Bien, entonces, digamos que la idea es que la velocidad a la salida del motor pues esté alrededor de 10 radianes sobre segundo, ¿sí? Entonces, el montaje de un sistema de control on-off para este motorcito, pues lo vemos aquí en el esquema que los voy a simular en forma directa, ¿sí? Les voy a indicar pues de dónde salen los diferentes bloquecitos funcionales. Aquí está. Aquí está la simulación, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una ganancia estática que le coloco acá, es como si fuera el valor U sub 0 que les decía, ¿cierto? Y se le coloca una función signo o sign, voy a hacerlo aquí, no sé si tengo aquí abierto Simulink, sí. Digamos que aquí el bloquecito, por ejemplo, nuevo a tener en cuenta es el bloque signo, que se revisa aquí si no estoy mal en cities, continuidades, no, entonces debe estar en operaciones matemáticas. En operaciones matemáticas de Simulink, está el bloquecito signo, ¿cierto? Entonces aquí, lo que nos dé acá se multiplica por 20, ¿sí? Entonces, la función signo va a entregar un valor que depende del error, ¿no? Entonces, si hacemos doble clic en el bloquecito, quiere decir que si el error es positivo, sale 1. Si el error negativo, sale -1. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacerse es entregar y quitar energía al sistema en todo o nada, ¿sí? En dos estados. Digamos que menos 20 se multiplica por menos 20 más 20 sería el valor de U sub 0, ¿sí? De tal manera que se logre obtener aquí una salida constante a una velocidad de radianes sobre segundo en el motor, ¿no? Entonces, pues el escalón, es el valor final, pues es lo deseado, que son 10 radianes sobre segundo, ¿cierto? Y aquí se coloca una perturbación, ¿sí? Bueno, la simulación está en 0.1 segundos y la simulación de la perturbación, que es una décima parte del set point, ¿sí? El set point es 10, entonces un 10% del set point es 1, entonces se le aplican 0.08 segundos, ¿no? Entonces aquí simplemente viendo la simulación podemos observar el comportamiento. Esto, quiero ver acá, el comportamiento de nuestro sistema de control on-off, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar aquí, digamos que en la parte superior de la gráfica, ¿cierto? Es la salida, ¿no? Obviamente, pues el sistema de control en un tiempo finito regula a las 10 radianes sobre segundo de la velocidad que se quiere, ¿no? Entonces, lo que pasa es cuando el sistema, pues inmediatamente empieza a arrancar, por así decirlo, energizarse, pues observemos, esta es la señal de control, pues le va a entregar toda la energía al sistema, ¿sí? Le entrega los 20 voltios, ¿sí? al motorcito. De tal manera que el motorcito pues va a empezar a girar, y va incrementando su velocidad hasta llegar al valor que se desea, ¿no? En este punto, por aquí en este punto aquí vamos a ver la señal del error, ¿sí? En este punto el error va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, como es negativo, entonces el signo de la señal de control cambia, ¿no? Entonces aquí, como acá hay no es muy apreciable, pero hay un sobrepico porque el error es negativo, entonces se le quita toda la energía, o sea, le aplica menos 20 voltios, ¿no? Y obviamente, nuevamente, o sea, la velocidad del motor empieza a disminuir, acá hay otro semiciclo chiquito, ¿sí? Entonces se le aplica nuevamente el valor máximo, el valor mínimo y así sucesivamente. Entonces lo que se observa ahí es que es una función conmutada, ¿no? Y aquí, en este momento, en este instante, cuando se presenta la perturbación a los 0.08 segundos, entonces, pues al aplicar la perturbación, una perturbación aditiva que hace que la velocidad se incremente, pues lo que pasa es que el error va a disminuir, va a ser negativo, y por eso el signo de la señal que se le entrega al sistema, pues va a ser quitarle toda la energía y así sucesivamente en forma conmutada, ¿no? Entonces, este es un controlador on-off. Que tiene una desventaja, ¿no?
Cuando se trabajan con sistemas electromecánicos, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, motores, válvulas, sistemas que tienen componentes mecánicos, pues no son muy buenos estos sistemas de control on-off, pues son eficientes, sí, porque son muy fáciles de implementar, pero tienen dificultades porque hace que haya sobrecarga mecánica, o sea, esas conmutaciones hace que hayan esfuerzos mecánicos que se ven reflejados en pérdidas térmicas, sí, entonces no es muy bueno por la velocidad de las conmutaciones, ¿no? Entonces eso afecta a los sistemas electromecánicos. Pero obviamente los sistemas de control on-off se utilizan en sistemas donde las conmutaciones no son tan rápidas, ¿sí? Entonces es viable tener sistemas de control de temperatura, ¿sí? On-off en la industria. Pueden haber sistemas de control on-off en la industria. Lo que pasa es que son sistemas térmicos que las conmutaciones se van a presentar por ahí cada 10 minutos o cada hora, ¿sí? Entonces el tiempo de conmutación no es muy exigente, ¿cierto? Los tiempos de respuesta de esos sistemas son muy lentos. Entonces un sistema de control no puede llegar a ser viable, ¿no? Pero cuando los tiempos de respuesta de los sistemas son muy, muy rápidos, entonces esas conmutaciones no son muy buenas, ¿no? Entonces, para mostrarles acá, pues, el comportamiento de un sistema de control on-off. Bien, siguiendo aquí con la presentación, pues una variación del control on-off, ¿sí? Que puede mejorar en cierta manera las conmutaciones. Entonces, son el control on-off, por así decirlo, por histéresis, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esta variación es garantizar que las conmutaciones no sean tan sucesivas o tan pegadas, ¿no? Entonces, para eso se define, ya no es con respecto al signo, si es positivo o negativo de la señal del error, sino más o menos se define una brecha, ¿sí? O una zona de actuación en el rango de operación del error, ¿sí? Entonces, básicamente es un control por histéresis on-off, ¿sí? Si lo queremos simular, entonces podemos utilizar un bloquecito de relay, ¿sí? Y como este controlador, digamos, en forma análoga, ¿cómo se implementa? Pues lo que uno ve en electrónica, un comparador por histéresis, ¿no? Donde uno define la banda de actuación. Bueno, este ya lo voy a cerrar. No. Y voy a abrir el controlador por histéresis. Bueno. De igual manera, pues aquí el único bloque por así raro que podemos apreciar ahí es el bloquecito de relay. Entonces ya les voy a mostrar de dónde puede salir ese bloquecito de relay. Ese bloquecito se encuentra en la librería de discontinuidades de Simulink. Entonces ya está aquí en Discontinuities y aquí está el bloquecito de relay, ¿sí? Entonces este es el bloquecito que se adiciona ahí. Entonces aquí lo que uno le define en el relay es la brecha de actuación, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la brecha de actuación en alto es 0.5, o sea, más 0.5 y en bajo menos 0.4, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la, la acción de control por relay. Voy a correrlo acá, o por histéresis también, ¿cierto? Bueno, observen que, bueno, en este caso ya no es bipolar, ya la acción de control no está entre 20 y menos 20, ¿sí? Simplemente acá entrega 0, 1, ¿no? O si queremos acá colocarle menos 1, pues vamos a hacerlo, ¿sí? También se puede hacer. Entonces, para que se entregue 20 y menos 20, ¿no? Es muy similar. Bien, entonces lo que observamos ahí es que el tiempo de simulación anteriormente estaba en 0.1. Digamos que el tiempo de respuesta del controlador es muy similar al tiempo de respuesta del controlador on-off, ¿sí? Sí. O sea que más o menos responde de la misma forma. Acá se le está entregando toda la energía. Cuando aquí se presenta un pico, entonces quiere decir que el error es negativo, entonces se le quita la energía.
Se le entrega toda energía, se le quita toda energía. Lo que sucede es que la brecha de histéresis, ¿sí? La brecha de histéresis, pues va a asegurar que la respuesta a la salida no sea tan suave, ¿no? Entonces es una de las deficiencias que tiene el sistema, ¿no? Lo que mejora con respecto a la acción de control off es que las conmutaciones no son tan rápidas, ¿no? Pero se presentan ondulaciones a la salida. Inclusive aquí se observa que hay un error más o menos en estado estacionario, ¿no? Si el error no es totalmente cero. La ventaja es que las conmutaciones no son tan rápidas, ¿no? Y bueno, y cuando se presenta una perturbación, pues el sistema conmuta mucho más rápido y bueno, trata de responder y seguir la referencia, ¿no? El set point que es 10. ¿Sí? Entonces, esta es una variación del control on-off, el control por histéresis o con brecha de actuación. Entonces podemos utilizar un bloquecito relé y si lo queremos implementar en forma utilizando electrónica analógica, pues simplemente es un comparador por histéresis. ¿Sí? Es un comparador por histéresis. Bueno, eso es lo que más o menos se vio ahí en la simulación, ¿no? Bien, ahora pues vamos a ver. Sí, señor. Una pregunta respecto a lo que su merced habló de la parte proporcional. En el caso del ejemplo ese del motor, con la última, la que su merced explicó de histeresis, ese control es muy parecido al de una PWM, uno podría prácticamente hacer ese tipo de regulación, por lo que yo vi. Y la otra es, ¿uno siempre utiliza el de cero a la amplitud o siempre la amplitud negativa en el caso del control real de un motor? Porque pues ese, digamos, para el sistema de temperatura nosotros tenemos algo similar, ingeniero, entonces me llamó la atención bastante eso. Bueno, primero, esta es una acción control on-off y on-off por histéresis. Es diferente a una acción proporcional por PWM, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se hace el control, obviamente por PWM, la señal de actuación es una señal conmutada, ¿sí? Pero digamos que el ancho del pulso, o sea, el ancho del pulso, para que tengamos esa consideración, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos el control, es un control proporcional y lo que pasa es que, bueno, esto se hace por programación, ¿no? Esto se hace en el algoritmo. Entonces, si esta señal, por ejemplo, me entrega una señal proporcional entre 0 y 5, ¿cierto? Pero ese 0,5, el 0 quiere decir un ciclo de trabajo, digamos, muy pequeñito, por ejemplo, un 5%, ¿sí? Y cuando se le entregue 5, digamos aquí es un 95% de ciclo de trabajo del PWM que tiene la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de PWM, con una señal de PWM, no es un control on-off. La señal de actuación es una señal on-off, pero realmente es una acción de control proporcional porque dependiendo de la señal de control, se va a variar el ancho, se va a variar el ancho del pulso, ¿sí? El ancho del pulso varía dependiendo de la acción de control. Eso es un control proporcional, ¿sí? Entonces, pues obviamente, cuando se trabaja para control de velocidad de motores DC, se puede utilizar señales PWM, ¿sí? Pero obviamente la señal PWM, ¿quién la genera? Pues posiblemente un microcontrolador. Pero ese ancho del pulso de la señal PWM es proporcional a la señal de control, ¿sí? Entonces, no es el PWM para este tipo de aplicación no es un control on-off, sino un control proporcional de ancho de pulso, ¿sí? Y lo otro, pues, digamos que aquí en el ejemplo, realmente, pues, si voy a controlar velocidad, si vamos a controlar velocidad del motor, pues el hecho de cambiar digamos, o sea, ustedes pueden definir los valores en alto y en bajo, o sea, los dos estados de conmutación, o sea, lo pueden definir en forma unipolar o en forma bipolar, ¿sí? Obviamente aquí, digamos que el hecho de que sea el control de motor de un motorcito DC, pues el hecho de aplicarle voltaje positivo quiere decir que se gira en un sentido, ¿no? Si aplicamos voltaje negativo, quiere decir que hay un cambio de polaridad y el motor cambia en sentido de giro. Pero lo que pasa es que cambia en sentido de giro es un efecto como de frenado, por así decirlo, ¿sí? Lo ideal es quitarle la energía, o sea, no que cambie de sentido de giro, sino que no se le aplique energía. Entonces, sí, como digamos que la inquietud de Arcos es muy válida. Sí, para control de motor, lo ideal es que se le aplique 20 voltios y 0 voltios, o sea, se le quite, ¿sí? No que cambie el sentido de giro, ¿no? Aquí pues lo hice por simulación, pero sí, realmente es importante que se le aplique todo y se le quite. Entonces, de que aquí sea cero, ¿eh?
pero uno puede definir esos rangos de operación. En el caso de aplicación de control de temperatura, si el sistema es muy lento, ¿sí? Su respuesta dinámica, un control no puede servir, ¿no? Pero entonces la idea es aplicarle toda la energía y quitarle toda la energía, ¿sí? O sea, no sé, si es un sistema, entonces sería una especie de conmutador, ¿sí? Un conmutador, un switch, un relé. Entonces, o un circuito electrónico de tal manera que, en este caso, creo que el actuador es un actuador AC. Entonces, cuando el error es positivo, o sea, cuando hace la comparación con el set point, cuando el error es positivo, entonces se le quita la energía, o sea, simplemente se abre el switch, ¿sí? Como si se le aplicara 0 voltios, ¿sí? Y cuando el error es negativo, entonces quiere decir que el set point está por encima, está por debajo de la salida. Perdón, cuando el error es positivo, el set point está mayor que la realimentación, o sea que hay que entregar más energía. En ese caso, el switch se debe cerrar y se le entregar 110 voltios. ¿Sí? Es un conmutador, se cierra el circuito y entréguele toda la energía. Y cuando el error es negativo, entonces quiere decir que cuando el error es positivo, el set point está por encima de lo que le sale. Entonces hay que entregarle más energía. Cuando el error es negativo, quiere decir que el set point está por debajo de lo que sale. Entonces ahí sí es cuando el conmutador se debe abrir, ¿sí? Y quitarle la energía, ¿sí? Entonces, digamos que aplicado para el sistema de temperatura que ustedes tienen, si los tiempos de respuesta son muy altos, muy elevados, ¿cierto? Tiempos del orden de los minutos, inclusive horas, porque las respuestas son muy lentas, un control no puede servir fácilmente, ¿no? Y puede llegar a tener resultados buenos, ¿no? Pero la idea es que se pueda comparar, por ejemplo, con un proporcional y hacer la evaluación de cuál de los dos es mejor, ¿no? Obviamente, el que cumple mejores especificaciones, pues es el que se debería elegir. No sé si quedó más o menos clara la respuesta a Sí, Arcos. señorito. Sí, ingeniero, gracias. Entonces, para eso puede utilizar un on-off. Es un conmutador, simplemente un comparador del error. Activa y desactiva, ¿sí? Pero entonces sería interesante, pues si funciona mejor que un proporcional, un PI, pues haciendo la evaluación de desempeño, pues mientras más simple sea un controlador, mucho mejor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es viable para el proyecto que están trabajando, ¿sí? Bueno, Listo, ingeniero. Voy a tener eso en cuenta, gracias. bueno, ahora las acciones de control proporcional. Entonces, ¿por qué se caracteriza una acción de control proporcional? Pues es muy sencillo, pues porque la señal de control tiene un parámetro que es proporcional a la señal del error, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos solamente el bloquecito del controlador, lo podemos analizar en el dominio del tiempo. Aquí se llega la señal del error y aquí se llega la señal de control, ¿cierto? Entonces la acción de control proporcional pues se caracteriza porque es una acción, una ganancia escalar, ¿no? Entonces si observamos, podemos decir que U de t es igual a una K sub P por E de t. Y aquí podemos observar que la señal de control, que es la salida del controlador acá, es igual al error multiplicado por por una acción de control proporcional, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues que son sistemas de control, por así decirlo, que actúan en forma instantánea, conforme varía el error. ¿Por qué? Porque la forma de la señal de control es igual a la forma de la señal del error, ¿sí? La señal de control tiene la misma forma que la señal del error. ¿Por qué? Porque está multiplicada por una acción de control proporcional, por un escalar. Entonces, por eso se dice que la acción de control proporcional trabaja sobre el presente del error. Si cambia el error, inmediatamente cambia la señal de control, ¿sí? Y también se dice que una acción de control proporcional es una acción un factor de escala de la señal del error, ¿sí? Un factor de escala de la señal del error, porque simplemente si varía el error, se multiplica por algo y se obtiene la señal de control, ¿no? Bueno, eso en general lo que es la acción de control proporcional en el tiempo, ¿no? Si nosotros si analizamos el mismo esquema del sistema, pero ya en la frecuencia, es como si le aplicáramos Laplace,
Entonces podemos decir, aplicando la plaza label de igualdad, pues nos queda decir que la señal de control VS es igual a K sub P, que es un valor constante por superposición, por EDS. Entonces, si queremos ver la función de transferencia del controlador, es la relación de la salida sobre la entrada y es igual a K sub P. Entonces, ¿por qué se caracteriza una acción de control proporcional pues, en el dominio de frecuencia? Pues porque su función de transferencia es una constante, o un escalar, o un factor de escala. ¿Bien? Que es lo que, bueno, está aquí revisado, ¿no? Entonces, entonces, este es el esquema del controlador, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que aquí viene la señal del error, ¿no? O sea, que ya se ha comparado, ¿sí? Y aquí la señal de control. Entonces, si el error es positivo, pues obviamente aquí la señal de control es positiva. Si el error baja, pues el error baja, solo que con un factor de escala que depende, vamos que aquí es 1, pues aquí sería K sub P. ¿Sí? Entonces la forma de la señal de control es igual a la forma de la señal del error, que es lo que se muestra acá. Y esa es la función de transferencia de una acción de control proporcional, que es muy sencilla, ¿no? Bueno, pero entonces la idea es, bueno, revisar cuáles son las ventajas de la acción de control proporcional. Bueno, la acción de control proporcional tiene ciertas pros y algunos contras, ¿listo? ¿Qué ventajas tiene una acción de control proporcional? Una acción de control proporcional, muy posiblemente cuando realimenta el sistema, tiene una característica que favorece la estabilidad. O sea, si el sistema es tipo 1, por ejemplo, ¿sí? Recuerden los sistemas tipo 1 que tienen un polo en el límite de la estabilidad. Con una acción de control proporcional fácilmente se estabiliza el sistema, ¿sí? O cuando el sistema es tipo 0 también lo estabiliza, ¿no? Otra ventaja de las acciones de control proporcional es que mejora el ancho de banda. O sea, incrementa el ancho de banda. O sea, ¿qué significa? Que el tiempo de establecimiento o el tiempo de respuesta de los sistemas puede disminuir, ¿sí? O sea, que un sistema a lazo abierto puede ser estable, ¿cierto? Pero cuando se realimenta y se le coloca una acción de control proporcional, muy posiblemente el sistema es más rápido. O sea, tiene un ancho de banda más amplio, o lo que es lo mismo, tiene tiempos de establecimiento y tiempos de respuesta, tienes tiempos de respuesta más pequeños, ¿no? Otra característica favorable, y que ustedes lo van a ver pues en la práctica, en la simulación por lo menos, es que si la ganancia K sub P se incrementa, el error en estado estacionario disminuye, ¿sí? Entonces, a medida que la ganancia proporcional crece, el error en estado estacionario se hace más pequeño, ¿sí? O sea, que ganancias proporcionales pequeñas, el error es grande. Ganancias proporcionales grandes, el error es pequeño. Y bueno, y las desventajas, pues es la siguiente, que hay que obviamente seleccionar muy bien K sub P, porque un K sub P muy elevado, pues puede hacer que el sistema sea inestable, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de seleccionar muy bien esa ganancia proporcional, porque no siempre estabiliza el valor de K sub P. Si el K sub P llega a ser muy elevado, puede llegar a inestabilizar el sistema, ¿sí? Pero en general, bueno, aquí podríamos decir que en algunos casos el error en estado estacionario siempre, pues puede ser un problema, ¿no? Puede ser un problema. Vamos a llegar a límites de error en estado estacionario, ¿sí? Entonces, esas son las características, los pros y los contras de una acción de control proporcional. Entonces, aquí lo que vamos a simular es el mismo sistema de control de velocidad del motor, solo que le vamos a colocar una acción de control proporcional, ¿cierto? Y bueno, obviamente cuando se realimenta el sistema, pues obviamente la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, ¿sí? La función de transferencia del sistema a lazo cerrado, se nos daría esto, ¿no? K sub P por 8000 sobre K sub P por 8000, ¿no? Entonces, el numerador y el denominador dependen de K sub P, ¿no? Bueno, haciendo el análisis matemático, pues bastante sencillo. Bien, entonces vamos a ver la respuesta y después vamos a analizar los pros y pues, las ventajas de ese control proporcional. Es que está proporcional. Entonces,
Es el mismo, la misma planta, ¿cierto? Voy a colocarle acá un bloque, voy a colocarle 1000 y menos 1000, pues para ver qué desventajas se pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, aquí caso P, digamos que en forma arbitral se le colocó un valor de 10, ¿no? Sobre la planta. El valor deseado es 10 radianes sobre segundo, ¿sí? La perturbación es de un décimo de 10, ¿cierto? En 0.08. Y vamos a ver aquí el comportamiento, ¿no? Entonces observen la respuesta del sistema, ¿no? Obviamente, comparativamente con el controlador on-off, ¿sí? Con el controlador on-off, el controlador P es mucho más rápido, ¿se observan? Digamos que aquí ya se alcanza un tiempo de estabilización. Digamos que si no estoy mal, por allá con el control on-off, llegaba más o menos por acá, ¿cierto? Por acá se estabilizaba. Entonces el controlador proporcional, como les decía, pues mejora la respuesta dinámica en velocidad, o sea, hace que el sistema sea más rápido, comparativamente, en este caso, con el control on-off, ¿cierto? Y con los otros controladores, ¿no? De igual manera, podemos observar que pues, el sistema es estable. Entonces, con ese valor de K/P garantiza estabilidad, ¿cierto? Bien, la deficiencia de la acción de control es que, de proporcional, es que si K/P es muy grande, entonces las señales de control son muy elevadas, ¿sí? Entonces, si K/P es muy grande, las señales de control son muy elevadas y hace que el sistema no sea implementable, ¿no? Obviamente, si se presenta una perturbación aquí en los 0.08 segundos, entonces el sistema vuelve y se estabiliza, ¿no? Entonces hace que el sistema sea estable ante estímulos y ante perturbaciones. Deficiencias, pues que si caso pues, es muy grande, la señal de control es muy grande y no sea implementable. Y la otra desventaja, pues que tiene el error, en la acción de control proporcional es el error en estado estacionario, ¿cierto? Bueno, aquí también se observa el error en estado estacionario, ¿cierto? Recuerden que lo deseado son 10 radianes, pero bueno, no llega exactamente a los 10 radianes. Y inclusive si se presenta una perturbación, se sigue manteniendo el error en estado estacionario, ¿no? Entonces son las características de una acción de control proporcional. Mejora la velocidad de respuesta, hace que el sistema sea estable, pero tiene dificultades en el valor del error en estado estacionario. Entonces, cuando ustedes hagan la práctica, pues en las simulaciones, por ejemplo, de la acción de control proporcional, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que si varían la acción de control proporcional, si es muy pequeño, el error es amplio, pero si lo van incrementando, el error se va haciendo más pequeñito, ¿no? Entonces, para ese caso, para esta simulación, el error en estado estudia más o menos de 0.588, ¿no? Bueno, que es lo que está acá, ¿no? Obviamente, si K/P crece, el error va a disminuir, ¿sí? O si K/P es, ahí se colocó 10, ¿no? Si se le coloca 5, el error va a ser más grande, ¿no? Voy a hacer aquí la simulación de una vez, más simultánea para que se aprecie eso. Entonces, por ejemplo, acá le voy a colocar 5, ¿sí? Pues muy posiblemente el sistema se estabilice, bueno, tenga todas sus características, ¿sí? Pero el error es mucho más grande, ¿sí? Digamos que antes el sistema se estabilizaba por ahí en 9,5, ahorita se está estabilizando en 9, ¿sí? Entonces quiere decir que el error es mucho más grande, ¿no? Y si le colocamos, por ejemplo, 20, muy posiblemente el error disminuya, ¿no? ¿Sí? Entonces, observen, pues ya se tiene un comportamiento subamortiguado y el error ya es más o menos de 0.25, más o menos, ¿sí? Disminuyó el error. Pero observen, conforme va creciendo esa ganancia, se va volviendo oscilatorio. Y esa ganancia proporcional, si es muy grande, pues va a llegar a un momento en que el sistema se vuelva inestable, ¿no? U oscile, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado en la selección del control on-off, ¿no? Voy a dejarlo aquí en 10, ¿sí? Y observen que si lo dejo implementable, pues el sistema
el sistema va a requerir mucha energía, ¿no? Entonces acá voy a colocarle, por ejemplo, 20 voltios y aquí menos 20. Entonces, si se implementa en forma análoga, pues el controlador no puede entregar, digamos, 100 voltios, ¿no? Y eso hace que pues, el sistema vuelva a ser lento otra vez, ¿no? Vuelva a ser lento, porque aquí se le está aplicando los 20 voltios, que es lo máximo que se le puede entregar. El sistema vuelve a ser lento, igual que el control on-off, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues esa es la acción de control proporcional y sus características. Bueno, esto ya lo vimos, ya le coloqué el bloque de saturación. Bueno, entonces, esta grafiquita pues nos muestra fácilmente lo que es la acción de control proporcional para concluir, ¿no? Entonces, digamos que trabaja sobre el presente del error, es un factor de escala del error, ¿cierto? Y cuando su caso P crece, el error en estado estacionario disminuye. Cuando caso P disminuye, el error en estado estacionario se incrementa, ¿no? Entonces, en este caso, varias simulaciones sobre un sistema de control. Entonces, observen que si la señal de control es, la señal caso P es 1, la salida es la azulita, ¿no? Digamos que aquí este es el set point, ¿no? Set point. Entonces, obviamente, cuando la acción de control es muy pequeñita, pues el error que se presenta acá es muy grande, ¿no? Conforme se va incrementando la acción de control, por ejemplo, cuando se le aplica 16, ¿sí? Entonces aquí el error en estado estacionario disminuye, ¿no? Ah, pero si la acción de control es muy grande como la amarilla, ya, pues sí, de pronto el error disminuye, pero el sistema se hace mucho más oscilatorio. Y si esa señal de ese caso P es muy, muy grande, el sistema es inestable, ¿sí? Entonces son las características de la acción de control proporcional. Bueno, ahora vamos a analizar la acción de control integral y obviamente en conjunto con la acción de control proporcional. Pero por ahora, ¿qué es la acción integral? La acción integral, como su nombre lo indica, es cuando la señal de control del sistema realimentado es proporcional a la integral del error, no es más. Es proporcional a la integral del error, o sea, es como si aquí hubiera un elemento de integración. Entonces, imagínense, si tenemos una señal de error que es constante, pues matemáticamente un valor constante es como si hubiera un escalón con la integral de un escalón, pues una rampa. Entonces si la señal de control, si la señal de error es un valor constante, su integral es una rampa. Entonces ¿qué hace la integral? Pues la integral lo que hace es, si lo vemos desde el punto de vista coloquial de la definición de integral, es el área de la curva de una función, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo la integral es acumulando el área del escalón acá en la rampa, ¿no? Acumula energía, ¿no? Bueno, entonces, bueno, antes de ir a ver el PI, entonces si nosotros analizamos el controlador integral en el dominio del tiempo, entonces podemos decir que U de t es igual a la integral de una constante que la vamos a llamar K sub i por la integral, por el error con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es igual, K sub i es como si fuera una constante de la integral del error. Entonces, esa es la acción de control integral. Ahora, si esta función le aplicamos Laplace, entonces, ¿qué nos queda? Que U de S es igual K sub i por E de S sobre S, ¿cierto? Entonces, U de S sobre E de S es igual a K sub i sobre S. O sea, la función de transferencia de una acción integral, pues es un integrador en Laplace, ¿no? Es un integrador en Laplace. Bueno, entonces, dada la naturaleza de donde sale la acción integral, así como nosotros dijimos que la acción de control proporcional actuaba sobre el presente del error, nosotros aquí concluimos que la acción integral actúa sobre el pasado del error. ¿Por qué actúa sobre el pasado del error? Porque va acumulando error. ¿Sí? La salida de control es la acumulación del área de la curva del error. ¿Sí? Entonces trabaja sobre el pasado del error. Y como acumula error, se dice que una acción integral es una acción acumulativa del error. ¿Sí? La acción proporcional es escala del error. La acción integral, una acumulación de error. ¿Sí? Y bueno, y esas son las características de la acción integral. Bueno, ahora, ¿qué pasa?
Pues normalmente la acción de control integral no viene sola, sí viene con una acción proporcional. Pero voy a adelantarme acá, bueno. Entonces voy a analizar las principales características de la acción de control integral, solamente integral. ¿Qué ventajas tiene? La acción integral, como tiene un polo en S igual a 0, si se observan, era de la forma caso I sobre S. ¿Qué significa? Que cuando nosotros lo conectamos en cascada con un sistema que sea tipo 0, por ejemplo, pues el lazo directo del controlador es como si fuera un sistema equivalente de tipo 1, porque agrega un polo en S igual a 0. ¿Sí? Entonces la principal ventaja de la acción de control integral es que reduce el error en estado estacionario. O sea, el error en estado estacionario del sistema tiende a ser 0. Esa es la principal ventaja. Sigue perfectamente los set points. ¿Listo? De igual manera, pues, gracias a que el error en estado estacionario tiende a 0, entonces la acción de control integral, digamos que es básicamente un filtro pasabajos. ¿Sí? Entonces, obviamente, si hacemos el cambio caso I, si hacemos el cambio variable a omega, ¿cierto? Entonces, caso I sobre omega, J omega. Obviamente, cuando las frecuencias son pequeñitas, amplifica, ¿no? Y cuando las frecuencias son grandes, atenúa. ¿Sí? Entonces, como su comportamiento frecuencial es como un filtro pasabajas, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene excelente respuesta en régimen permanente. Y bueno, y su desventaja pues tiene que ser lo contrario, ¿no? Si tiene buena respuesta en régimen permanente, su dificultad está en la respuesta transitoria. Entonces, cuando se presentan los cambios abruptos en la señal del error, pues la señal de control pueda tener oscilaciones sobre picos no deseados, ¿cierto? Eso significa que pues su respuesta transitoria es muy buena. Entonces, cuando hagan la práctica o cuando simulen la práctica al controlador, si ustedes varían la acción de control integral, muy posiblemente se van a dar cuenta que el error en estado estacionario es 0, pero si la hacen muy grande, se van a presentar oscilaciones, picos no deseados, ¿no? Entonces, eso significa que es la desventaja de la acción de control integral. La acción integral, pues, por sí sola normalmente no se utiliza, entonces lo que se utiliza es la acción de control PI, ¿sí? Entonces, ¿qué es la acción de control PI? Pues simplemente aquí va a llegar la señal del error y aquí va a ser la señal de control. Lo que pasa es que la señal del error entra simultáneamente a una acción proporcional y una acción integral. Entonces, la señal de control es igual a ¿quién? A la acción de control proporcional por E a la T, o sea, por el error, más la acción integral. Bueno, esto es caso I por la integral del error, ¿cierto? Entonces, acá hay una relación importante y es que caso I es igual a caso P sobre tau I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es caso P? La acción de control proporcional. ¿Sí? Y tau I se conoce como el tiempo de integración o tiempo integral. ¿Sí? Entonces este parámetro es muy esta relación es muy importante porque si usted, bueno, si ustedes se enfrentan a controladores industriales, algunos controladores industriales, la acción integral no depende de caso I, depende de tau I. ¿Cierto? Entonces es importante saber, bueno, si tengo un caso P y tengo caso I, pues puedo inferir tau I, ¿no? Que es lo que me piden como parámetro en una configuración de un controlador industrial, ¿sí? Entonces el tiempo integral pues es fundamental, ¿no? Es importante saber que caso I es la constante proporcional sobre el tiempo integral. Así como caso P es la acción de la ganancia proporcional, que es adimensional para un controlador proporcional, caso I es la ganancia integral, se llama la ganancia integral y es un valor también adimensional, ¿sí? Entonces, por eso aquí en este término aparece caso P tau I, que es el mismo caso I. ¿Listo? Entonces, pues, ¿para qué se hace esto? Porque se puede factorizar caso P y esta es la función de transferencia. Bueno,
voy a aplicar la plaza acá, ¿no? Entonces, al aplicar la plaza ya, que nos da U de S es igual a K sub P por E de S más K sub I por E de S sobre S, ¿no? Si divido la función de transferencia del controlador PI de S, pues es igual a la salida sobre la entrada, que es el error, ¿cierto? Y eso es igual a K sub P más K sub I, pero K sub I, ¿qué es? K sub P sobre tau I sobre S, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que tenemos acá arribita, ¿no? Factorizando K sub P, inclusive puede ser de esta forma, ¿no? K sub P factor de S más 1 sobre tau I sobre S es lo mismo, ¿no? Entonces es la acción de control proporcional integral, ¿no? La acción de control proporcional integral, pues en este caso suma las ventajas de la acción integral y las ventajas de la acción proporcional, ¿no? Entonces, si tenemos una acción proporcional integral, quiere decir que el sistema incrementa su ancho de banda, o sea, se hace más rápido, que es la principal ventaja de la acción proporcional, pero obviamente la acción proporcional tiene una desventaja, que es el error en estado estacionario. Pero gracias a la acción integral, el error en estado estacionario se hace cero. ¿Sí? Podemos decir que un controlador PI, digamos que asimilándolo a los compensadores en frecuencia, el controlador PI se parece mucho a un controlador a un control en atraso de fase. ¿Sí? Controlador PI se puede aproximar mucho a un controlador en atraso de fase. Bueno, entonces, si tenemos un controlador PI, que es este, ¿cierto? Entonces, pues obviamente la señal de control, si la señal del error tiene esta forma, entonces bueno, acá está solo integral, ¿no? Acá solo está K sub I. Entonces, la salida es la integral del error, ¿no? Entonces, si tenemos un pulso, cuando el pulso es un flaco de subida, entonces sube, ¿no? Y cuando baja, pues la integral de un impulso negativo, pues con flaco de bajada, pues va a ser un escalón, ¿no? Entonces, esta es la salida de una acción integral para un pulso, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se simula? Pues aquí como el sistema lo tenemos en Laplace, ¿cierto? Entonces, simplemente le colocamos una ganancia integral y un integrador, ¿cierto? En este caso, el tiempo integral es 0.1 y si K sub P es 10, ¿cierto? Como lo hemos definido en la simulación de la acción proporcional, 10 sobre ese punto 1 que nos da 100, o sea que esta ganancia integral es de 100, ¿no? Y vamos a ver la simulación para que, veamos efectivamente la respuesta. Bueno, lo voy a cerrar. Y voy a abrir aquí el integral, bueno, proporcional integral. Entonces observen acá la ganancia acá está proporcional y aquí está la ganancia integral, ¿no? Y el integrador, ¿no? Bueno, el integrador, que sería por ahí el bloque novedoso, entonces lo sacamos aquí de continuous, ¿no? El integrador, ¿sí? Y simplemente hacemos el arreglo, ¿sí? Y vamos a simular. Entonces aquí pues vamos a ver la ventaja de la acción integral. Bueno, entonces, bueno, obviamente la principal ventaja de la acción proporcional es el ancho banda. Entonces, saben que con la acción PI el sistema responde inclusive mucho, bueno, pues igual de rápido a la acción proporcional, ¿no? Pero la principal ventaja de la acción proporcional integral o gracias a la acción integral es que el error en estado estacionario tiende a ser cero. Miren, ¿sí? Aquí el error, que es este, tiende a ser cero. ¿Sí? Entonces, esa es la principal ventaja de la acción integral, que el error se hace cero, ¿no? Obviamente aquí todavía tiene valores no implementables, entonces voy a colocar el saturador, por ejemplo, a voltajes, a señales de control
eh, eh, permisibles, ¿sí? Entonces, independientemente de eso, pues obviamente, si saturamos o sea, hacemos que la señal de control sea implementable, pues lo que va a suceder es que el sistema va a ser un poco más lento, ¿no? Se hace más lento porque acá se le está entregando la máxima energía que se le puede entregar, ¿no? ¿Sí? Pero lo que sí se observa es que en régimen permanente, gracias a la acción integral, el error en estado estacionario tiende a ser cero, ¿no? Inclusive se presenta la perturbación y el error en estado estacionario se hace cero, ¿no? El error en estado estacionario se hace cero, pues porque, que les decía, si observamos el bloque funcional de simulación, el sistema es un sistema tipo cero, ¿cierto? Eh, el motorcito, el modelo del sistema de control de velocidad del motor es un sistema tipo cero, ¿cierto? Pero como en cascada le colocamos un integrador, ¿sí? Este es un sistema tipo cero. Y este integrador, pues obviamente todo esto es K sub P más K sub I sobre S, que es igual a K sub PS más K sub I sobre S, ¿cierto? Pues obviamente en cascada, ¿qué nos da? Pues como este polo está en cero, ya en conjunto la acción integral es como si fuera un sistema tipo 1. Y obviamente al realimentar un sistema tipo 1, como ya lo hemos visto muchas veces, el error en estado estacionario se hace cero, ¿no? Es por la acción integral, ¿no? Por eso cuando tenemos un sistema de control de posición de un motorcito, ¿cierto? La función de transferencia de un motorcito, K sobre S factor de S más 1 sobre tau, por ejemplo. Pues obviamente un control control de posición, tal vez una acción integral no sirva, porque ya el mismo motor tiene la acción integral, ¿sí? Entonces, muy posiblemente para motores de C, el mejor controlador puede ser un K sub P o un controlador PD, ¿no? Un PI tal vez no funcione muy bien. ¿Por qué? Porque ya el motor, si esto es posición de salida con respecto a voltaje de entrada, ¿cierto? Este sistema tiene la acción integral inmersa o inherente a su función de transferencia, ¿sí? Entonces ahí va uno viendo tips de controladores, pues para aplicados a tipos diferentes, sistemas diferentes, ¿no? Bueno, esto lo voy a cerrar. Voy a cerrar esto. Bueno. Bien, entonces ya la acción de control integral aquí con la saturación, ¿sí? Lo importante es el error en estado estacionario, ¿sí? Se hace cero. La principal ventaja es error en estado estacionario cero con la acción integral, o lo que es lo mismo, excelente respuesta en régimen permanente. Bueno, entonces aquí aquí pues en esta diapositiva le muestra lo que les digo, ¿no? Digamos que si el tiempo integral se hace más pequeñito, ¿sí? Si el tiempo integral se hace pequeñito, entonces quiere decir que la ganancia integral, o sea, K sub I es igual a K sub P sobre tau I. Si K sub P es un valor constante, ¿cierto? Y si tau I lo hacemos pequeñito, ¿sí? Si lo hacemos pequeñito, pues quiere decir que K sub I va a incrementarse. Entonces, cuando K sub I es grande, o sea, el tiempo de integración es pequeño, este sería K sub I, ¿cierto? Pues la ganancia integral crece. Pero el hecho de que crezca, como es el caso en este caso 0.8, se presentan oscilaciones. Por eso se dice que la respuesta transitoria de la acción integral no es muy buena, ¿no? Pero si el tau I, o el tiempo integral, crece, pues quiere decir que K sub I disminuye, como es en el caso, bueno, digamos que este es el verde, sí, este es el verde. Pues obviamente se presentan oscilaciones ya más pequeñas, ¿no? Sí, más pequeñas. Y obviamente el error en estado estacionario todavía pues es grande, ¿no? Entonces, pues sí, la acción de control integral puede reducir el error en estado estacionario, que es su principal ventaja. Pero si es muy grande, se presentan oscilaciones que no van a ser muy apreciadas. O sea, ya quiere decir que su respuesta transitoria no es muy buena. ¿Listo?
Bien, ahora vamos a ir a la acción diferencial. Entonces voy a empezar con la acción diferencial solita, ¿no? La acción diferencial sola, por sí sola, entonces es como si acá, imagínense, tenemos un error tipo escalón, ¿cierto? Y lo que hace el controlador es derivar la señal del error con respecto al tiempo. O sea que aquí, ¿qué nos da? Pues un impulso, ¿sí? O si es una rampa, la señal de error tiene un comportamiento rampa, entonces su derivada, ¿cuál es? El escalón, ¿no? Si es un flanco de bajada, sería un impulso de bajada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una acción de control diferencial. Entonces, la acción de control diferencial se caracteriza porque la señal de control es la derivada del error, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista temporal, entonces U de t es igual a una constante diferencial por la derivada con respecto al tiempo del error, ¿sí? Bueno, y aquí podemos decir que K sub d es la ganancia diferencial o derivativa. Y K sub d también tiene una relación con K sub p. Se puede decir que es K sub p por tau d, donde tau d es igual al tiempo diferencial o derivativo. ¿Listo? Entonces, esas son las características, ¿no? Bueno, si a esta función le aplicamos transformada de Laplace al lado de la igualdad, o sea, llevamos la función de transferencia, la función del controlador del tiempo de la frecuencia, entonces tenemos que U de S es igual a K sub D por S por E de S, ¿no? Entonces, la función de transferencia del controlador diferencial, ¿cierto? Es igual a U de S sobre E de S, y esto es igual a K sub D por S. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de este controlador en frecuencia, ¿sí? O sea, S lo reemplazamos por omega, pues a frecuencias pequeñas, pues la amplitud es pequeña, y a frecuencias grandes la amplitud es grande. O sea que es un filtro pasaaltas, ¿sí? Un controlador diferencial es un filtro pasaaltas. Ahora, la acción de control diferencial, así como la vemos, no es propia, ¿sí? Quiere decir que no es implementable físicamente. Esta acción de control diferencial solita no es implementable físicamente, ¿no? Ya vamos a ver qué hay que hacer para que sea implementable. Bueno, pero en este caso, si nosotros, por ejemplo, lo más fácil es ver, por ejemplo, pulsos, ¿no? Aquí en la acción de control. Entonces, imagínense que aquí la acción de control es esto, ¿sí? O la acción de control es esto. Voy a hacerlo de esta forma. Perdón, la señal del error, ¿no? La señal del error. Obviamente, si aquí hay un flanco de subida, el error tiene esta forma. Su integral es un pulso positivo y aquí un pulso negativo. O si lo vemos de esta forma, la integral de una rampa con pendiente positiva me da un escalón positivo y con pendiente negativa un escalón negativo, ¿no? Entonces, lo que hace la acción de control del error es trabajar sobre el futuro del error. Porque si tenemos un valor positivo del error, él entrega un flanco y eso significa que ve cómo hacia dónde va a tender el error, ¿no? Si la señal de entrada del error tiene una pendiente positiva, entonces me muestra un escalón positivo. Si la pendiente es negativa, me muestra un escalón negativo, ¿no? Entonces, lo que hace una acción de control diferencial es trabajar sobre el futuro del error. Entonces, la acción de control proporcional trabaja sobre el presente. La acción integral sobre el pasado. Y la acción diferencial sobre el futuro de la señal del error, porque ve la tendencia hacia dónde va la señal del error, ¿sí? Entonces, por eso se dice que una acción de control proporcional es factor de escala del error. Una acción de control integral es una acción acumulativa del error. Y una acción de control diferencial es una acción anticipativa del error, ¿sí? Escala, acumula y anticipa. Un controlador de acción diferencial se anticipa o establece cuál va a ser la tendencia de variación de la señal del error. ¿Sí? Bueno, obviamente la señal de control diferencial no viene solita, entonces viene acompañada de la acción proporcional. Entonces, en forma simultánea se aplica el error y en forma
pues vamos a tener la señal de control. Entonces la señal de control es igual a la acción proporcional más, recuerden que esto es K sub D, más K sub P portado D por la derivada del error, ¿no? Y si le aplicamos Laplace, pues esta es la función de transferencia de una acción PD, ¿no? Entonces sería un controlador P proporcional diferencial de S, ¿no? Pero aquí vuelve y surge el mismo problema, ¿no? Que es un sistema que no es propio, o sea, no es implementado, ¿no? Entonces, en la teoría funciona muy bien el control PD, pero si nosotros queremos sintetizarlo circuitalmente, no es posible, porque no es una función propia y no es implementable. Entonces, bueno, aquí sí, entonces aquí lo que les decía, ¿no? Aquí se muestra la relación de cambio de la señal de control diferencial. Este es solo caso de no por eso, ¿cierto? Entonces, si aquí va creciendo con pendiente positiva, pues aquí se ve como una especie de flanco positivo, ¿no? Si aquí va creciendo con pendiente negativa, su derivada es una especie de flanco negativo, ¿no? Entonces, digamos que es la característica, como si fuera un ciclo de un seno, pues su derivada es un coseno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, anticipa el comportamiento de la señal del error. Bueno, aquí pues por simulación, bueno, antes de esto pues volvamos a las ventajas de la acción diferencial, ¿no? Ya revisamos las ventajas de la acción proporcional, la integral, ahora la diferencial. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Bueno, la acción diferencial tiene una ventaja y bueno, ya dijimos que es un filtro pasaaltas, entonces quiere decir que tiene excelente respuesta transitoria. ¿Qué significa excelente respuesta transitoria? Digamos que si un sistema sin la acción de control diferencial, si presenta picos no deseados en las transiciones, con la acción de control diferencial, esos picos se suavizan. Suaviza los picos, eso es excelente respuesta transitoria. ¿Listo? Y las desventajas, pues gracias a que es un filtro pasaaltas, entonces la desventaja de este tipo de controlador es que la respuesta en régimen permanente no es muy buena. O sea, es lo contrario a la acción integral. La acción integral tiene excelente respuesta en régimen permanente, pero no muy buena en transitoria. Ahora, la acción diferencial tiene excelente respuesta transitoria, pero no muy buena en régimen permanente, ya que como es un filtro pasaaltas, puede amplificar componentes de alta frecuencia. ¿Sí? Como es un sistema pasaaltas, amplifica componentes de alta frecuencia. Bien, un controlador PD, ¿sí? En el tiempo, lo podemos asociar fácilmente a un controlador en adelanto de fase. ¿Sí? Si ustedes comparan, son sistemas muy parecidos. O sea, el PI es parecido al atraso y el PD es parecido al adelanto de fase. ¿Sí? Y si revisan ustedes las características de esos controladores, son similares, ¿no? Ahora vamos aquí a la simulación. Entonces observen aquí en fundamental la relación de que K sub D es igual a K sub P por tau D, ¿cierto? Si tau D es 0.5 y K sub P es 10, 10 por 0.5 me da un K sub D de 5, ¿no? Entonces por eso acá se coloca 5. Entonces vamos a la simulación. Este ya lo cierro. Y voy a abrir el del PD. No, abierto el del PDS, lo tengo acá. PD. Este no era. Sí. Entonces aquí tenemos el mismo motorcito, ¿no? Control de velocidad. La ganancia proporcional, ¿cierto? Y la K sub D.
Perdón, aquí es 5. Y aquí pues vamos a ver la simulación. Con 5 me da muy lento, 0.5 como está. O sea, quiere decir que la resultado de 0.05, ¿no? 0.05 por 10 me da 5. Ahora sí. Entonces, digamos que esta es la respuesta típica de una acción proporcional diferencial. Entonces, lo que les decía, ¿por qué caracteriza la acción de control diferencial? La respuesta en régimen transitorio es suave, suaviza, sí, suave. Obviamente, el error en estado estacionario no es muy bueno, ¿no? Acá se presenta error en estado estacionario, ¿sí? Pero la principal ventaja es la respuesta transitoria en una acción de control diferencial, ¿no? Bien, entonces como ya vimos las acciones de control por separado, entonces ahora sí pues ya podemos complementar y como, bueno, aquí está la acción de control diferencial, bueno, les decía, K sub D es igual a K sub P por tau D. Entonces, si tau D crece, entonces pues K sub P crece, ¿no? Entonces, si K sub P, K sub D. Si K sub P es un valor constante y tau D crece, entonces a medida que crece, observen, es mucho más suave la respuesta, ¿no? Pero si es pequeñita, la acción diferencial, pues no suaviza mucho los picos, ¿no? Esa es la característica de la acción diferencial. Cuando la acción ganancia es muy grande, entonces va a asegurar que se suavicen o se vayan eliminando esos sobrepicos, como podemos observar acá, si se van disminuyendo conforme K sub D se va incrementando, ¿sí? Obviamente, eso significa que tiene excelente respuesta transitoria. Y ahora el PID, pues el PID es la acción de control que utiliza tanto acción proporcional, integral y diferencial en forma simultánea. Pues lo que tenemos acá. Entonces, como que aquí aplicáramos la señal del error y aquí tuviéramos la señal de control. La acción de control proporcional, la acción de control... Este puntero. La acción de control proporcional, la acción de control integral, la acción de control y diferencial. Entonces, la señal de control, que es la salida, ¿cierto? UDT, es igual a ¿quién? A K sub P por E más K sub P sobre tau I, que es la misma K sub I, por la integral del error, más K sub P por tau S, que es la misma K sub D, por la deriva del error con respecto al tiempo. Si aplicamos Laplace, ¿cierto? Entonces tenemos que UDS es igual a K sub P por EDS, más K sub I sobre S por EDS, más K sub D por EDS por S, y si tenemos la función de transferencia del PID en términos de S, pues va a ser igual a la relación de la salida de control con respecto a la entrada, que es el error, y es K sub P más K sub I sobre S más K sub D por S, ¿no? Que es lo mismo que está acá, si aquí es lo mismo que está acá factorizando K sub P, ¿no? Y si queremos expresarlo en forma de función de transferencia, pues es equivalente a tener K sub D S cuadrado más K sub P por S más K sub I sobre S, ¿cierto? Entonces esta es la función de transferencia del PID con las tres acciones de control. Pero este PID tiene una dificultad, ¿no? Que es una función de transferencia impropia. Y si es impropia, no es implementable. ¿Sí? La teoría es lo que nos muestran los libros, pero realmente no lo podemos sintetizar. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se soluciona eso. Porque el orden del numerador es inferior al orden del denominador, ¿no? Es un sistema impropio. Desde el punto de vista análogo no es implementable. Bueno, pero entonces, ¿qué características tendrá un PID? Pues el PID lo que hace es, como tiene la suma de acción proporcional más integral más diferencial, lo que hace el PID es potencializar las ventajas que tiene cada acción por sí sola, ¿sí?
Y segundo, digamos que, por así decirlo, compensar las desventajas que tienen las otras acciones. Entonces, por eso se dice que es un controlador muy completo. ¿Por qué? Porque el PID mejora el ancho de banda de los sistemas cuando se realimentan. ¿Por qué? Por la acción proporcional. Segundo, tiene excelente respuesta en régimen permanente, o sea, el error en estado estacionario tiende a ser cero, ¿gracias a quién? A la acción integral. Y tercero, tiene excelente respuesta transitoria gracias a la acción diferencial. Y obviamente las desventajas que tenían en la integral, la diferencial y la proporcional por sí solitas, pues gracias al complemento con las otras acciones de control, se compensan, ¿no? Entonces, por eso es un excelente controlador, porque tiene excelente respuesta transitoria, excelente respuesta en estado estable, y adicionalmente mejora la velocidad de respuesta de los sistemas. Entonces, acá lo tenemos en simulación. La acción proporcional, integral diferencial, y voy a ir acá para la simulación del PID. Este lo voy a cerrar. Voy a simular este. Entonces, es en la planta con la que hemos revisado todas las acciones de control. Y aquí simplemente voy a simular. Y bueno, esto es una respuesta típica de un controlador PID, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta transitoria buena, pues gracias a la acción de control, diferencial. Hubo un error en estado estacionario cero, gracias a la acción integral. Y obviamente, pues, bueno, el ancho de banda, pues el ancho de banda depende de la acción proporcional, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí está saturado, ¿no? Voy a hacerlo sin saturación para que se vea mejor. Sin saturación. Vamos a ver qué pasa. No es que me parece esta pregunta si trabajaron en 20 como algo se me parece que en la simulación, pero con la operación. Bueno, esa es básicamente la respuesta de una acción de control proporcional integral diferencial, ¿sí? Que suma todas las ventajas de todos los controladores discretos. Bueno, bueno, voy a seguir acá. La respuesta que ya revisamos. Obviamente, al incrementarse las ganancias, se mejora la respuesta transitoria, se mejora el error en estado estacionario y se mejora el ancho de banda, ¿no? Y obviamente, pues los PIDs permiten trabajar para hacer seguimiento de referencias, ¿no? Si el set point varía, los PIDs también pues aseguran un seguimiento perfecto de la variable del set point. Entonces, en esta curva que tenemos acá, básicamente puede ser, en este sector es un sistema de seguimiento, de regulación, ¿cierto? Pero conforme cambia el escalón, es como un seguimiento, ¿no? Entonces, los sistemas de control PID sirven o tienen una respuesta muy buena, tanto para sistemas de regulación como para sistemas de seguimiento de referencias, ¿no? Por ahora, obviamente, esta es la función de transferencia que hemos observado, que es el PID ideal, ¿sí? ¿Por qué es ideal? Porque es propio, ¿sí? Porque no es un PID que se puede implementar físicamente. Esto es muy importante porque si no ha presentado las pruebas Saber Pro, mucho de lo que le van a preguntar tiene que ver con selección de controladores proporción integral diferencial. Entonces, si ustedes tienen claras las características de cada acción de control, pues fácilmente pueden llegar a responder preguntas que les hagan con respecto a sistemas de control, ¿no?
Entonces, pues aquí simplemente son unos tips importantes, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe utilizar controladores proporcionales? Bueno, cuando queremos mejorar el ancho de banda del sistema, ¿no? Si nosotros conocemos que el sistema es tipo 1, o sea, tiene un polo en el límite de la estabilidad, pues es por conocimiento que tenemos del error en estado estacionario, el control proporcional asegura que se controle perfectamente y haga seguimiento a referencias tipo escalón, ¿no? Entonces es importante, si tenemos un control de posición de motores, un control proporcional es muy bueno, es típico, ¿no? Obviamente si el sistema es tipo 0, también se puede llegar a utilizar controles de control proporcional, obviamente teniendo en cuenta que no importa el error en estado estacionario. O sea, si no importa el error en estado estacionario, o sea, sea tolerable, pues un control proporcional funciona. ¿Cuándo se deben utilizar acciones de control PI? Bueno, específicamente la acción integral. Cuando específicamente necesitemos que el error en estado estacionario sea cero, ¿sí? Entonces, si queremos que el error, que se haga un seguimiento perfecto de las referencias, indispensablemente acción integral, ¿no? Y cuando se necesitan PIDs, pues cuando se quiere tener en cuenta todas las condiciones, o sea, estabilidad, respuesta rápida, error en estado estacionario cero y obviamente también excelente respuesta transitoria, ¿sí? Entonces, pues, obviamente si el sistema no es tipo 1, ¿sí? Porque si el sistema es tipo 1 ya implícitamente tiene una acción integral, pero si el sistema no es tipo 1, muy fácilmente se pueden utilizar controladores PID, ¿no? Para mejorar sus características dinámicas. Si el sistema es tipo 1, pues muy posiblemente con una acción de control proporcional o una acción de control proporcional diferencial, pues es suficiente para cumplir con todas las características de operación del sistema. ¿Listo? Estas pues las respuestas, digamos que estas son las señales de error y estas son las señales de control dependiendo de la acción, ¿no? Entonces, si el error es un escalón, la acción proporcional, pues el escalón, ¿no? Si es una acción integral, la integral del escalón es una rampa. Si la entrada es un escalón, la diferencia de un escalón es un impulso, ¿no? Flanco positivo. Si es un pulso, pues entonces la acción proporcional es el mismo pulso. Si es acción integral, pues es una rampa limitada, ¿cierto? Si es acción diferencial, pues flanco subida y flanco bajada, ¿no? Flanco subida, flanco bajada, la derivada. Si tenemos una rampa de error, entonces, pues si es una acción proporcional, se mantiene la misma salida, la misma forma. La integral, pues sería una función cuadrática, ¿no? Y la diferencial, pues la derivada de la rampa, pues un escalón, ¿no? Si tenemos una señal sinusoidal, pues la forma proporcional es la misma. Si tenemos la integral, pues sería una especie de coseno. Y si tenemos la diferencial, un menos coseno, ¿no? Y si que tenemos acciones de proporcional integral o diferencial o integral, pues es la suma de las tres, ¿no? Respuestas, ¿no? Por ejemplo, el PID. Se suma el escalón, ¿sí? Se suma el impulso de la acción diferencial y se suma la rampa de la acción integral, ¿no? Entonces son las diferentes respuestas dependiendo de las acciones de control. Bueno, esta es la forma como se implementa, ya con más detalle les voy a mostrar. Entonces básicamente aquí es como si tuviéramos nuestro comparador. Aquí estuviera la referencia, aquí está la señal de control, esto se monta sobre la planta y se realimenta, ¿no? Con realimentación negativa, ¿no? Entonces aquí estaría BDS y esta es la forma de implementarlo, pues por bloques funcionales. Hay PIDs en paralelo, ¿no? Y este es el PID ideal, ya les dije por qué, porque es impropio, ¿no? Pero entonces ahora les voy a mostrar el PID implementable. Entonces, para el PID implementable, la principal consideración que hay que tener es que tenemos un controlador de acción diferencial ideal que tiene la forma K sub D por S, ¿no? Entonces, para que sea implementable el PID, lo que hay que hacer es
convertir esta función que es impropia en una función propia. Entonces, normalmente lo que se hace en la literatura es colocar aquí 1 sobre un factor gamma por S más 1, ¿sí? Donde el valor de gamma, pues, sea lo más grande posible, ¿no? Entonces, hay una relación que 1 sobre gamma es igual a n. Entonces, lo que se hace es multiplicar por n y dividir por n, ¿cierto? Y esto es igual a k sub d n por s sobre n por 1 sobre gamma, pues daría 1, ¿cierto? Más n. Y este valor de n se conoce como el factor de Tanning, ¿sí? Donde n pues se busca que sea muy, muy grande, ¿listo? ¿Para qué se busca que n sea muy, muy grande? Pues para que, por así decirlo, que el cero domine sobre el polo, ¿no? O sea, que el polo sea más pequeñito, perdón, el valor del cero pues tienda a cero y el polo esté muy alejado, pues digamos que como que el cero domine sobre el polo, ¿sí? Entonces, una acción diferencial implementable, comillitas, implementable es de la forma k sub de n por s sobre s más n, ¿sí? Y observen que esta acción integral es una acción propia. Entonces, si esto lo reemplazamos en el PID, si la acción diferencial implementable la reemplazamos sobre la acción diferencial implementable, la reemplazamos sobre la acción diferencial ideal de un PID ideal, pues nos va a permitir obtener un PID implementable. Entonces, el controlador PID implementable pues va a ser igual a K sub P, que sería la acción proporcional, más K sub I, la acción integral, más K sub D por N por S sobre S más N, que es la acción diferencial implementable, ¿sí? La acción diferencial implementable. Entonces, si simplificamos, el PID implementable es igual, bueno, sería K sub P, factor de S más N, ¿sí? Haciendo como un denominador a todo, más K sub I, que multiplicaría a S más N, más K sub D, N, S, que multiplicaría por S, entonces daría S cuadrado, todo sobre ese factor de S más N. Entonces, el PID implementable, voy a borrar esto. El PID implementable de S, pues va a ser igual a ¿quién? Entonces, términos que multipliquen a S cuadrado. Entonces, aquí sería K sub P por S, entonces daría K sub P más este término, que está multiplicado en S cuadrado, entonces K sub D N todo por S al cuadrado, más términos en S sería K sub P por S por N, entonces sería K sub P N más K sub I por S, todo por S, más términos independientes, el único término independiente sería K sub I por N más K sub I por N sobre S factor de S más N. Entonces lo que tenemos acá es el PID implementable, o sea, el que sí se puede sintetizar mediante un circuito analógico, ¿sí? Es el PID real. Que teníamos anteriormente era un PID ideal que muestran los libros, pero que no podemos sintetizar, ¿no? Y obviamente ese PID real, ¿por qué es implementable? Porque el orden del numerador es igual al orden del denominador, o sea, es una función de transferencia estrictamente propia, ¿listo? Una función de transferencia estrictamente propia que es implementable. Bueno, lo que acá les muestro ahí en la parte inferior. Bueno. Entonces este es el PID ideal, perdón, implementable, el que ustedes pueden simular en la práctica laboratoria, ¿no? Inclusive aquí ya está el restador, ¿no? Entonces aquí está el set point, ¿cierto? El set point. La idea es que la relación de esta resistencia R1 y R2 sean igual a la relación de estas resistencias
en la señal de realimentación tiene que llegar una señal de la misma naturaleza y escala de RS. Entonces, si este es de un K, por ejemplo, esto también debe ser un K, esto es de un K, este es de un K. Por la entrada no inversora del set point, por la entrada no inversora del restador, sí, este es simplemente restador, va la realimentación, ¿no? Y aquí lo que se obtiene es la señal del error. Esta es la señal del error que ingresa simultáneamente a la acción proporcional, ¿sí? Es un amplificador operacional con entrada inversora, ¿cierto? Entonces, obviamente, K sub P es básicamente la resistencia de realimentación de PF, de feedback, y sobre RP, ¿no? Muy sencillo. Obviamente nos va a dar negativo porque es intrainversora. Este circuito, pues, se asemeja a es un integrador, ¿cierto? Un integrador. Entonces, la función, este integrador, pues, va a tener una función K sub I sobre S, más o menos, ¿no? Y obviamente la sugerencia es que esta resistencia sea del orden de los cientos de K, ¿sí? Omegas, por ejemplo, para poderla variar y que sea variable, ¿no? En la práctica se busca que ojalá esas resistencias sean variables. Y esta que se aproxima a la acción de control NK sub D S sobre S más N, que es una acción integral, una acción diferencial implementable, ¿no? Entonces ustedes hacen la síntesis circuital, pues más o menos este modelo les va a dar más o menos esto. Y aquí la idea es que bueno, los capacitores sean del orden de los nanofaradios. Y aquí la idea es tener estos elementos variables para hacer la variación de la resistencia, ¿no? de las ganancias, ¿no? Estas RS deben ser iguales, ¿no? Estas RS, la idea es que sean iguales para que tenga una relación de ganancia proporcional igual con esta, ¿no? Este es un amplificador operacional con ganancia negativa porque aquí todos son con entrada negativa, ¿sí? Entonces acá se le cambia el signo. Y aquí lo que tenemos es la señal de control. La señal de control, ¿hacia dónde va? Pues va hacia la planta, que también puede ser un circuito análogo, ¿no? Y esta señal, aquí la planta, pues se va a tener la señal de salida, que es la que ingresa acá a la realimentación, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la circuital de este PID, inclusive con el restador, ya tienen su control análogo para sus respectivas plantas, ¿no? En la guía de laboratorio, pues que se busca que ustedes seleccionen los valores de resistencia que ustedes quieran, y la idea es inicialmente que, digamos que se tiene una planta, ¿cierto? Que es una planta de primer orden. Muy posiblemente esa planta tenga un error en estado estacionario, o sea, tiene una ganancia, digamos que se aplique un escalón de 1 voltio y aquí le entreguen, por ejemplo, 3 voltios, ¿no? Entonces, obviamente, va a haber un error en estado estacionario significativo a lazo abierto. Pero la idea es que ustedes monten este circuito, lo simulen, ¿cierto? Y observen qué pasa. Inicialmente aquí pueden colocar una especie de switch, aquí, switch, ¿cierto? Entonces, inicialmente ustedes habiliten la acción proporcional, ¿sí? Y variando el valor del potenciómetro, pues la idea es que ojalá ese error en estado estacionario disminuya, ¿no? Sí. Entonces, muy posiblemente el escalón de entrada es este, y cuando le apliquen, cuando ustedes habiliten aquí la señal de control, bueno, se habilita la acción de control proporcional, entonces muy posiblemente variando la acción de proporcional les va a dar esto, si incrementan la ganancia les va a dar esto, ¿no? Luego ustedes habilitan la acción de control integral. Entonces acá se cierra este interruptor y se cierra el de la acción integral y empiezan a variar este potenciómetro. Entonces muy posiblemente lo que van a observar es que conforme van incrementando la acción integral, el error se hace cero. ¿Sí? Pero si incrementan mucho la acción de control integral, muy posiblemente se les presente oscilaciones, ¿no? Y ya cuando ustedes, perdón, salir de acá. Que Lizeth vaya a ver a ver cómo le firman ese contrato allá en el hospital inglés. Y cuando ustedes acá, ¿dónde es que estaba? Y cuando ustedes ahora habiliten la acción de control diferencial, eso es lo que ustedes tienen que revisar ahí entonces aquí cierran este circuito, o sea, cierran la proporcional, cierran la integral, cierran el diferencial. Entonces,
lo que va a suceder es que cuando le incrementan esta acción diferencial, entonces estos sobrepicos se van a suavizar. Entonces es la idea de la práctica de laboratorio, ¿no? Que lo hagan por simulación. Si tienen la oportunidad de montarlo, pues sería interesante, pero básicamente es eso. Montan la acción, una planta que tiene un error en estado estacionario, pero a lazo abierto, y cuando se hace a lazo cerrado, pues el error disminuye gracias a la acción proporcional, gracias a la acción integral, y los sobrepicos que se puedan llegar a presentar con la acción integral se deben atenuar con la acción diferencial, ¿sí? Y este montaje que ustedes hagan acá, o esta simulación que hagan acá, pues es lo que normalmente se hace en los controladores PID análogos, ¿no? Obviamente, si cuando ustedes en sus plantas hagan un diseño y ven que es un PI, pues solamente lo montan el proporcional integral. Si ven que el que mejor funciona es un PD, pues montan el proporcional diferencial. ¿Sí? Si lo hacen en forma análoga, ¿no? O solamente un proporcional puede que sirva para controlar el sistema, ¿no? Esa es otra arquitectura de los controladores PID. Bueno, pues es la misma, ¿no? La misma que vimos anteriormente. Solo que en este caso P, pues si hacemos álgebra de Bloch, es como si se multiplicara K sub P y K sub P, o sea, si lo corremos antes del sumador, ¿no? Pero hay otras topologías como las seriales, ¿sí? Entonces acá lo que se hace es primero tener la acción diferencial en cascada con la acción integral, en cascada con la acción proporcional, ¿no? También es otro tipo de PID, pero el más convencional, lo más comúnmente utilizado es el PID paralelo, ¿no? Bien, no sé cómo vamos de tiempo. No, ya se acabó el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la próxima clase, o sea, el próximo miércoles, hagamos un diseño completo de un PID, pero por el método de ubicación de polos, ¿sí? Obviamente vamos a partir del hecho de que tenemos el mismo procedimiento de diseño. La única diferencia es que en el paso 4 ya no vamos a empezar a trabajar con un proporcional o un proporcional con un polo o un proporcional con un cero con un polo, ¿sí? Sino que directamente vamos a ir al PID, ¿sí? Y obviamente, ¿a cuál PID? Al PID implementable, ¿sí? El PID implementable, porque es el que se necesita sintetizar en manera circuital, ¿sí? Bien, muchachos, entonces podemos dejar así por hoy y bueno, Dios mediante nos vemos. Nos encontramos el próximo miércoles, ¿sí? Para ver ya un diseño de PIDs por ubicación de polos.